¿Qué pasó, monstras y monstruos? Bienvenido a otro video cuando estamos a 8 de junio a las 11:20 de la mañana. Vamos a hablar de un tema que es fundamental, señores, para todas esas personas que están empezando a correr, los que están tomando la decisión, los que ya empezaron, los que ya están en un grupo de entrenamiento. Métanle el ojo a esto, métanle el ojo y escuchen lo que les voy a compartir por acá, porque es súper importante, ya que vamos a hablar de la forma en que se debe individualizar el entrenamiento. Recordemos que nosotros, por ser individuos totalmente diferentes, tenemos características y condiciones totalmente diferentes desde el punto de vista físico y desde el punto de vista fisiológico. Por lo tanto, no podemos pretender hacer el mismo plan todos juntos, bajo la misma estructura, bajo el mismo tipo de entrenamiento, bajo las mismas direcciones, porque no debería ser así. Tiene que haber una forma a través de la cual nosotros podemos individualizar el entrenamiento, y te voy a decir aquí cuáles son los pasos para que tú sepas si estás haciendo un entrenamiento individualizado basado en tus características y condiciones físicas, o si estás haciendo un entrenamiento grupal que no te va a permitir, por supuesto, obtener el mejor de los beneficios y explotar el mayor de tus rendimientos. Así que vamos, seguimos adelante, y por supuesto tenemos el que es el primordial de todo, que es el primer paso a la hora de nosotros poder individualizar el entrenamiento. Es cuando llegamos a un grupo de entrenamiento, tiene que haber una entrevista con el atleta. Ese es lo primero, lo principal. Ver al atleta, reunirse con él y a partir de ahí empezar a tener esa comunicación con él, que es súper importante para tener en cuenta varias cosas. Primero, si la persona es deportista. No podemos tratar a una persona que no es deportista como una que sí lo sea. Recordemos que deportista no es nada más que ya tenga tiempo corriendo, si es una persona que de repente va continuamente al gimnasio, si es una persona que hace otro deporte, si hace natación, si hace bicicleta, todo ese tipo de cosas o todo ese tipo de historia de él como deportista es importante para nosotros tener una idea de lo que vendría siendo su condición física. Cuando vemos a la persona, por supuesto, vamos al tema del peso. Es muy importante si la persona tiene o no tiene sobrepeso. Es algo que tienes que conversar con él, cuál sería la raíz del problema del sobrepeso, si es una condición médica, si ya es una condición de alimentación, de descuido de alimentación, de sedentarismo, todo ese tipo de cosas. Recordemos que hay gente que de repente hace ciclismo pero es gorda, es muy común ver ese tipo de cosas. Entonces es importante que nosotros tengamos eso en cuenta también. Y por último, los antecedentes de estas personas. ¿Qué antecedentes tiene desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista médico? ¿Qué ha venido haciendo? Todo eso es importante que nosotros lo abarquemos en la primera reunión o en el primer contacto con lo que vendría siendo nuestro entrenador, o en este caso con nuestro atleta. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener una base o una idea que nos puede ir dando, lo que nos viene, que nos lo puede representar a través de la experiencia de otras personas con las que ya hayamos conversado, de cómo abordar ese atleta y qué debemos hacer. Ya teniendo esto, vamos a tomar una decisión muy importante, muy importante, que es si la persona la vamos a considerar un atleta y vamos a hacer un test, o si la persona la vamos a considerar una persona sedentaria y no le vamos a hacer un test. Recordemos que el test es la base de todo, no va a decir la condición física del atleta, vamos a poder analizar la frecuencia máxima, vamos a poder analizar los ritmos de carrera, vamos a poder analizar si la persona entrena en positivo o si corrió en positivo o corrió en negativo, muchas cosas que nos van a decir cuál es la condición física del atleta, que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de elaborar un plan de entrenamiento o de recibir un plan de entrenamiento. ¿Qué decidimos? Dependiendo de la persona, vemos si se hace un test de Cooper o si se hace un test de 20 minutos. Los dos nos van a arrojar resultados sumamente interesantes, los cuales nosotros debemos analizar para ver cuál es la condición física real de esa persona, cuáles son sus capacidades y la forma en la que él corre. Ya nosotros realizando ese test, vamos entonces a buscar la parte fisiológica. Es decir, tenemos que agarrar a esa persona. Este es el tercer paso. Recordemos, lo primero la entrevista, segundo lo que vendría siendo el test, antes que nada. Tercero, tenemos que determinar una frecuencia cardíaca basal promedio de esa persona. ¿Cómo se hace esto? La frecuencia cardíaca basal, ¿cuál es? La frecuencia cardíaca basal es aquella que nosotros registramos apenas nos despertamos. Nos despertamos, dormimos con nuestro reloj inteligente, si lo tenemos. Si no lo tenemos, bueno, buscamos la forma a través del pulso radial de un cronómetro y vamos determinando cuáles son esas frecuencias cardíacas basales día a día durante 7 días, para después tener un promedio. ¿Por qué se hace durante 7 días? Porque de repente almorzamos, cenamos tarde, entrenamos en la noche, nos acostamos tarde, nos tomamos de repente una cervecita. Entonces ese tipo de cosas pueden alterar lo que vendría siendo nuestra frecuencia cardíaca basal. Por lo tanto, durante 7 días solicitamos la frecuencia basal y determinamos la frecuencia cardíaca basal promedio.
Mientras la persona esté más acondicionada deportivamente hablando, más baja va a ser su frecuencia cardíaca. Eso es un indicativo también de lo que vendría siendo posiblemente la condición física de la persona. Teniendo esto ya y teniendo lo que vendría siendo la frecuencia cardíaca máxima en campo, es decir, la frecuencia cardíaca máxima registrada durante el test, que es importante que tengamos en cuenta eso, no nos vamos a la fórmula de frecuencia cardíaca máxima, lo cual yo recomiendo que se use con personas totalmente sedentarias, pero con personas deportivamente activas nos vamos a la frecuencia cardíaca máxima registrada en entrenamiento o en el test. Ya teniendo esas dos cosas, nuestra frecuencia cardíaca máxima por aquí y nuestra frecuencia cardíaca basal promedio, determinamos una frecuencia cardíaca de reserva, que no es más que una relación entre lo que es la frecuencia máxima y la frecuencia media. Teniendo nosotros la frecuencia cardíaca de reserva de ese individuo, que va a ser muy diferente al del compañero, posiblemente o muy probablemente es diferente porque no van a tener la misma frecuencia basal, no van a tener la misma frecuencia máxima, no van a tener la misma condición física. Por lo tanto, un atleta puede ir a 150 a ritmo de 6:30 y otro atleta puede ir a 150 a ritmo de 5:20. Entonces, la frecuencia es muy importante para nosotros poder individualizar el entrenamiento porque va de la mano de las características del individuo. Aparte que con la realización del test nosotros sabemos los ritmos que él maneja, cuáles son los ritmos de trabajo que vamos a poner los días de las sesiones de intensidad, de alta intensidad o las sesiones anaeróbicas. Todo eso lo vamos nosotros armando, lo vamos agarrando para nosotros armar lo que es el plan de entrenamiento del atleta. Cuando tenemos ya lo que vendría siendo nuestra frecuencia cardíaca de reserva, todo, ahí vamos nosotros a determinar las zonas de entrenamiento de esa persona, aplicando ¿qué? Aplicando nuestros principios metodológicos. En el caso de nosotros, metodología de entrenamiento polarizado, que es la metodología que más se usa hoy en día a nivel mundial. Es conocida también como el 80-20, es decir, un 80% del volumen aeróbico, un 20% anaeróbico, tomando en cuenta la forma de distribución, de cómo la distribuye, que es lo más importante. De repente dice, yo hago 20 anaeróbicos, pero cómo lo distribuye para que entonces sea un entrenamiento óptimo, sea un entrenamiento que nos aleje de las lesiones, que nos permita tener sesiones de recuperación, que nos permita tener nuestras sesiones intensas. Todo ese tipo de cosas van de la mano de un respaldo metodológico que es importante que nosotros lo apliquemos. Ya teniendo nosotros la determinación de las zonas de entrenamiento, que son 3, no 5, de acuerdo a lo que nos dice nuestra metodología, son 3 zonas, no 5 zonas. Ya teniendo eso, nosotros realizamos un plan de entrenamiento individualizado para cada atleta. Ya aquí finalizamos lo que es la parte de individualización del entrenamiento, tomando en cuenta todas estas características que te vengo diciendo, y realizamos un plan de entrenamiento dirigido a esa persona. Ya ahí nosotros tenemos que ver cómo manejamos las cargas, cómo distribuimos el entrenamiento, cuántas series puede hacer, cuántas repeticiones, a qué ritmo, a qué intensidad, cuántas son las recuperaciones, y ahí empieza el trabajo de asignación de plan de entrenamiento. Señores, un plan de entrenamiento no es ir todos juntos a hacer 10 cuestas de 500 metros, porque no es así, no es ir todos juntos a hacer serie de 400 y sale uno y llega en 5 y el otro llega a 6:30 y arrancan juntos. No, señores, es importante que nosotros aprendamos que los planes de entrenamiento se deben individualizar por cada persona. Puede ser que de repente los asignemos dentro de sus grupos en donde hayan ciertas condiciones físicas parecidas, donde podamos lograr que atletas que estén de repente a un nivel cercano, el que corre un poquito más rápido ayude al otro, el que corre un poquito más lento en los trabajos aeróbicos jale al que corre más rápido para hacer los trabajos de manera óptima. Planes de entrenamiento generalizados se consiguen muchos en internet, pueden conseguir. El problema es que no vas a poder alcanzar el máximo de tu potencial con un plan de entrenamiento genérico. Aparte, los planes de entrenamiento hoy en día, muchas de las sesiones de entrenamiento que nosotros vemos son sesiones que están totalmente fuera de lo que vendría siendo lo metodológicamente correcto. Personas que corren a 6, un 10K, andan haciendo ritmos a 3:45. Personas que tienen sobrepeso andan haciendo ritmos, trabajo de ritmo y trabajo de banda, o vemos que están haciendo trabajos de técnica de carrera. Son muchas cosas, señores. Lo que sí les digo, por favor, asesórense si quieren empezar a correr, ya están corriendo o quieren un plan de entrenamiento. Asesórense, vean cuál es su proceso de recepción en un grupo de carrera. Si ustedes ven que entren y está todo el mundo haciendo lo mismo, señores, pendientes, cuídense y estamos en contacto. Recuerden seguir el canal de YouTube, la Escuela del Running de Deportista Recreativo. Síganme en mi página de Facebook, Daniel Ruiz de la Distancia, y por supuesto en mi Instagram, Daniel Ruiz NTR, donde estamos siempre lanzando muchísimos tips de entrenamiento, muchas cosas importantes, vienen muchos videos. Entonces, ojo con eso y nada, activo los entrenamientos, señores. Éxito.